Estimados amigos, estimado público en general, tengo el gran honor y contento de poder dirigirme a ustedes, de hablarles sobre las leyes de la presión universal gravitatoria, que yo he compuesto con sus fórmulas y también una forma expresiva muy fácil para que lo pueda entender hasta un chaval de 12 años que empiece a estudiar física o matemáticas, geometría, química, etc. Así tenemos las leyes de la presión universal gravitatoria. Empezamos a explicar lo que son las leyes del movimiento. Primera ley del movimiento. Es conocido y aceptado que todo movimiento necesita un impulso al iniciar un movimiento. Ejemplo, tiramos hacia arriba una piedra. Va frenando hasta que no sube más y queda en un punto quieto, digamos cero. Entonces recibe un impulso hacia abajo producido por la gravedad y va acelerando hacia el suelo hasta llegar al suelo. ¿Quién ha dado este primer impulso? La pregunta es, ¿la atracción de la Tierra sobre el objeto o la presión del exterior hacia el objeto? Esta es la primera ley. Siempre es preciso, en un estado que empieza el movimiento, un impulso. Segunda ley, la del movimiento. Pero si este movimiento es acelerado, necesita de impulsos constantes. B. Así el coche es impulsado por la primera explosión del motor, del arranque. Pero para correr y acelerar necesita explosiones continuas. Darle algo más de gasolina, más explosiones, así aceleran las galaxias, necesitan impulsos constantes. No una sola explosión, un Big Bang, y crear el universo, ya que sería, si acaso, como máximo, tiempos iguales, espacios iguales, porque el espacio que recorrería, si nada los frena, siempre no podría acelerar, siempre sería en la misma velocidad. Es decir, espacios que recorre siempre en tiempos iguales, pero en acelerando es un espacio que cada vez al acelerar quiere decir que va más deprisa en porciones de espacios. Vamos a la tercera ley del movimiento. La gravedad es un movimiento acelerado. Implica que recibe impulsos constantemente, porque sea acelerado, los cuerpos caen aceleradamente a la Tierra, están recibiendo impulsos constantemente.
Cuarta ley del movimiento. ¿De dónde recibe estos impulsos la gravedad? Si lo recibiera de la Tierra, esto sería sin perder masa ni peso, atrayendo. Como decía Isaac Newton, que era atracción. Pero necesitaría una energía, sería por tanto una supuesta energía que debería desprender la Tierra para atraer los objetos. Pero resulta que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es el principio de Carnot, la ley de Carnot. Luego la Tierra no puede crearla, ni nada, ni nadie puede crear la energía. Tiene que venir de otra energía. Tiene que venir de fuera de otra energía, de la energía oscura, que es la que invade a todas partes, el 75% del universo. Entonces serían impulsos de energía oscura, gravitatoria, que recibe de explosiones atómicas, de estrellas estelares y de galácticas, galaxias, de quarks, de todo lo que produce una energía, ya que desprenden energía. Vamos a la quinta ley. Quinta ley del movimiento. A la caída, los cuerpos al vacío caen a la misma velocidad, 9,8 metros por segundo cada segundo, independientes del peso y de la masa. Igual 1 kilo, 1 tonelada, una pluma, un papel, al vacío. B. No depende la caída del número de electrones. No depende del peso atómico. En la tabla periódica de pesos atómicos de Mendeleev. Vamos a la sexta ley, ley del movimiento. En cambio, al colocar el objeto o masa a la balanza, sí depende del número de electrones que contiene. Así como en la caída no, al momento del peso sí que depende del número que tenga de electrones. Pesa más si contiene más electrones dependiendo de su número. El átomo formando el núcleo con protones y neutrones y el exterior circunvalando los electrones, que equivalen al número de neutrones. Estos electrones en las capas superficiales de los átomos, de electrones de objetos exteriores del átomo, estos repiquetean a la balanza, marcando el peso. Y a los electrones de la balanza también, que son los exteriores de sus átomos correspondientes. Es decir, son electrones contra electrones. Porque es la capa superficial. Séptima ley del movimiento. Los electrones circunvalan externos al núcleo. Son los que tocan la balanza. Como sería del huevo, o la nuez, o el coco, la cáscara, es la que toca, la parte superficial. Así, repiquetean los electrones contra la balanza, los electrones de la balanza, que también se
son de extremos contra electrones de la balanza. Y la balanza marca el peso constante, continuamente, por el número de electrones que contiene el objeto u objetos o masas pesando. Ahora vamos a la octava ley del movimiento. ¿Qué impulsa a los electrones a que avancen? Y que el obstáculo, que es la balanza, impide y hace que presionen al platillo para dar el peso. Max Planck nos dijo que un electrón podía cambiar de órbita y desprendía una onda de energía proporcional al salto. Le mereció el premio Nobel al descubrir tal acontecimiento. También Albert Einstein, que una onda podría arrancar un electrón del átomo, que también en el efecto fotoeléctrico recibió también el premio Nobel. Así tenemos que el impulso de las ondas del universo, de la energía oscura, ondas de allí selectivas, mueven los electrones y núcleos de la materia. O sea, estos electrones son movidos por ondas. O sea, la presión universal sería el impulso de las ondas sobre los electrones y núcleos de la materia. La presión universal gravitatoria, la que hace caer los cuerpos, la que mueve los electrones en el peso de las balanzas. Vamos a la novena. La novena ley del movimiento. Si en la caída a la Tierra todos los electrones caen a la misma velocidad, independientes del peso del número de electrones que contenga el átomo, independiente. El avanzar cada uno aceleradamente, igual, 9,8 metros por segundo cada segundo, avanza. Debe ser en cada uno ondas selectivas para electrones, ondas selectivas que los impulsen, ya que ha de ser de la misma intensidad, de la misma frecuencia, que hay infinidad de ondas que van a millones y hasta trillones pulsaciones por segundo, vibraciones por segundo. Vamos, de unas frecuencias enormes. Hay ondas que dan el color de los objetos, de las cosas, otras ondas que configuran, configuran distintas facetas en física, en astrofísica, en todo. En todo el universo está compuesto por ondas de energía. El 75% de energía oscura, ondas, radiaciones, rayos alfa, beta, gamma, todo. Hay una infinidad de vibraciones constantes y continuamente que actúan sobre puntos determinados, condiciones determinadas. En este caso, estas ondas tienen que ser de la misma intensidad y frecuencia porque actúan por el número de electrones en el peso y actúan independientes en la caída inercial. Vamos a la décima ley del movimiento. Siendo el impulso de los electrones recibidos por las ondas en la caída y frenados en el peso por el platillo de la balanza, tendremos, claro,
la fórmula clara que el peso será siempre igual al número de electrones por el impulso de estas ondas gravitatorias. Así, peso igual a número de electrones por el impulso de las ondas gravitatorias. Es así. Y si miramos en las leyes de Kepler, que cumplen con la fórmula de Newton, en que la fuerza es igual al producto de las masas e inversamente al cuadrado de las distancias, aplicando la tercera, principalmente la tercera ley de Kepler, las leyes de Kepler, pues aquí nos encontraríamos para que cumpla también con los planetas que circunvalan al Sol, que es el de las leyes de Kepler, coincidiendo con la fórmula que es sacada de estas leyes de Kepler, encontraríamos pues que la fuerza de presión, la presión gravitatoria, en este caso, sería no el producto de las masas, sino la suma de los electrones, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Así tendríamos que el peso es igual al número de electrones por el impulso de las ondas gravitatorias. Y por otro lado tendríamos que la presión universal gravitatoria sería igual a la suma de electrones dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Porque claro, no sería el producto, porque sería dos masas suman más electrones, pueden ser una sola. Puede ser 1 kilo y 2 kilos son dos veces 1 kilo. Por lo tanto, tendríamos estas dos fórmulas que implican una ley no solamente cuántica o, digamos, de la mecánica cuántica, de la gravitación cuántica, sino también la universal. Una sería la cuántica y la universal encajan en lo mismo. Así las galaxias, los planetas, las estrellas, todo el universo cumpliría estas condiciones de la presión universal gravitatoria. Bueno, habiendo terminado estas 10 leyes del movimiento, vamos a la 11, que serían las fuerzas internas o externas. Tenemos que cuando las fuerzas proceden del exterior y arrastran un conjunto de objetos, estos se mueven a la misma velocidad y de forma equidistantes en paralelo. Así, el agua del río lleva objetos que presiona, que impulsa, que se lleva, todos van a la misma velocidad y si están a una distancia en paralelo o juntos, pero van a la misma velocidad, porque es una fuerza externa, ¿no? Los objetos no tienen ninguna fuerza que actúe aquí, sino que actúa la fuerza externa que es el agua o el viento que arrastra las hojas todas hacia un lado o hacia otro, pero es una fuerza externa, no es fuerza de las hojas. Si vemos que siempre que una fuerza es externa, actúa de forma que lo que arrastra siempre es a la misma velocidad y en paralelo o junto. Así el agua del río, que lleva, empuja, impulsa objetos que flotan, hojas, maderas, corcho, plumas, etc. En cambio, cuando son objetos que tienen fuerza propia, interna, cada uno se mueve independientemente. Así los coches
tienen una fuerza propia, no externa, o aviones, fuerza propia, o peatones, o animales, aves, toda clase de que tiene una fuerza propia no se mueve a la misma velocidad y en paralelo común. En cambio, sí que vemos que la lluvia cae a la misma velocidad, las gotas de agua en paralelo, las cosas caen a la tierra a la misma velocidad, en 9,8 metros por segundo cada segundo, pues por lo tanto la fuerza es externa. Es una fuerza externa. La gravedad es una fuerza externa, que como veremos siempre es la energía oscura, el 75% del universo, que recibe constantemente y lo forma y conforma las explosiones nucleares de las estrellas, miles de millones por segundo en cada estrella, que invaden constantemente, enormemente, la energía oscura, conformando una energía enorme, vamos, extraordinaria. Y aparte que la materia es energía enclaustrada, o sea que todo en el fondo es energía, porque es masa igual a velocidad al cuadrado de la luz, por lo tanto la masa es igual a la energía multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, es energía, todo en el fondo es energía o enclaustrada, que forma materia, o materia ordinaria, que es el 4%, o materia oscura, que es un 20 o un 21%, o es la energía oscura, el 75%. Así vemos la diferenciación de que fuerzas externas siempre a la misma velocidad actúan así en los electrones, etcétera, etcétera, y cuando es propia actúan por sí mismos, ¿no? Y por tanto tiene que ser muy expresamente para que dos aviones vayan paralelos, o para que dos coches vayan paralelos, o que dos peatones vayan en paralelo, bueno, pero ya es una condición expresa de entre ellos, pero las fuerzas internas, las fuerzas externas siempre actúan en nombre, en número, en lo que sea, en cantidad de masas o objetos de distinto tamaño, sea el que sea, el río, sea una madera más grande, más pequeña, o sea una hoja, o sea lo que sea, va siempre a la misma velocidad. Lo mismo que la caída en el vacío, en la gravedad, un papel que un kilo, que una tonelada caen a la misma velocidad. Bueno, hemos terminado lo que hace referente a estas leyes, ¿no? En el caso de la gravedad, vemos que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, como hemos dicho, 9,8 en paralelo, la lluvia, etcétera, etcétera, piedras, nieve, los deslices de la nieve cuando cae, las pedegradas que caen, cae también todo lo que se desplazan a la misma velocidad juntos o en paralelo. Ahora vamos a ver la ley del calor y el frío, el 12, después del 11. Allí donde hay calor, hay expansión. Y allí donde hay frío, hay absorción y contracción. Si colocamos un recipiente, objetos muy calientes, y otros fríos, muy fríos, al cabo de horas, vamos con termómetro, veremos que todos adquieren la misma temperatura. Así los calientes expanden calor. Han expandido calor, son exotérmicos, desprenden calor. Y los fríos absorben el calor que han desprendido. Y son endotérmicos, absorben calor.
Así en el universo hay lugares calientes exotérmicos de gran calor, extraordinario calor, y otros endotérmicos muy fríos, son fríos, que absorben este calor. Así nos encontramos en la expansión del calor enorme en las estrellas, el Sol, estrellas, explosiones nucleares de hidrógeno a helio, deuterio, tritio, explosiones constantes y continuamente en formación y constantemente expandiendo, en fin, radiaciones, expandiendo todo, un calor expandiendo. Así las estrellas y en su formación de hidrógeno, de helio, todo explosiones. En las nebulosas, nubes de polvo y de enormes, extraordinarios de explosiones, supernovas, hipernovas, explosiones fuertísimas, que estas nubes allí se produce cuando un electrón encuentra un protón, va girando, se forma un átomo de hidrógeno. Esto es exotérmico, expande mucho calor. Así igual cuando se forma un helio, igual se van formando después deuterio, tritio, todo exponiendo mucho calor, formando estrellas, como vemos los criaderos de estrellas en las nubes de Orión, de polvo y de gas, o de las Pleiades, etc. Así, en la tabla periódica de Mendeleev, y a partir del hidrógeno, que son exotérmicos, subiendo la escala de todos los pesos atómicos hasta el hierro, que ya el hierro ya no es endotérmico, absorbe calor. Hasta el hierro todos son exotérmicos. Para su formación expanden mucho calor. 14. Ley de absorción del calor. Hemos visto la ley de expansión del calor y ahora vamos a ver la ley de absorción del calor. A partir de la formación del hierro, seguido de los metales para formación finalmente de radioactivos, absorben enormes cantidades de calor. Son endotérmicos. Para formarse necesitan una gran cantidad de calor de absorción. Así tenemos los agujeros negros que absorben una estrella, enormes estrellas, y todo a su alrededor. La intensa presión universal gravitatoria, cuando han terminado el ciclo normal de una estrella especial, supernova, que puede formar una supernova o puede formar un agujero negro. Cuando se forma un agujero negro, han terminado el combustible, aplasta a la estrella de tal forma, pero grandes estrellas, que si la estrella formaba helio, deuterio, tritio y hidrógeno, iba haciendo va pasando al hierro, y ya empieza todo a ser endotérmico, lo que va formando. Bueno, a partir del hierro, los metales, ya empieza a formar, se forman radioactivos en formación, comprimidos. Cuando la estrella ha consumido ya el combustible, acaba por aplastar los átomos. Exprime electrones, núcleos y forma radioactivos enormes, desconocidos aquí en la Tierra. Vamos,
de miles de millones de elementos, de cantidad de electrones y todo está mezclado, vamos, unos radioactivos enormes, ¿no? Hasta el exterior, no deja escapar ni la luz, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos que el agujero negro, pues, aparte de que recibe esta presión universal gravitatoria fuerte, porque ha terminado el combustible que la hacía expansionar, se contrae. Además, al formarse los endotérmicos, bueno, llega un momento que tiene una absorción enorme, extraordinaria, ¿eh? Es decir, vamos a la 15 ley, la formación de radioactivos. Así vemos que el uranio, que es radioactivo, tiene un número de electrones, bueno, enorme, 288, en la tabla periódica, es el 92, es el último, el que tiene más electrones. Y tenemos que va perdiendo electrones. De este elevado peso atómico va perdiendo electrones, protones, neutrones, va expandiendo hasta convertirse en plomo. Cuando ya es plomo, ya es estable. Así tenemos el radio igual hasta que se convierte en radón, el plutonio en plutón, etc. Lo que nos dice que hay una presión exterior que impide una expansión del átomo. Hay la presión universal gravitatoria, la presión universal impide la expansión del átomo. Se comprime porque la bomba atómica pues es energía igual a masa por velocidad al cuadrado de la luz. Dentro la bomba de hidrógeno, de uranio, bomba atómica, que tiene tendencia a expansionarse, pues no. La energía oscura, la presión universal gravitatoria, impide que se expanda. Es decir, si disminuyera esta presión universal, imaginemos, muchos elementos que ahora no son radiactivos se volverían radioactivos. Dicho de otra manera, si la presión universal fuera cero, el átomo se desintegraría. Así los radioactivos, si no se forman, por ejemplo, uranio o el que sea, en los agujeros negros donde se pueden formar, sino en ninguna otra parte. O sea, dentro de los agujeros negros se forman los radioactivos. Bueno, estimado lector y estimado compañero, amigo, como quieras, me tienes a tu disposición. Así, vamos al último ya, la última ley, que es el 16, que vemos el giro constante de las galaxias. Entre ellas empieza de una nebulosa que va rodando, primero va formando, se va achatando por la presión universal gravitatoria, y extiende los brazos y va rodando. Así vemos los planetas que también van rodando. Con esta fuerza externa, diríamos, ¿no? Que es la presión universal gravitatoria. Lo mismo, comparadamente, el agua, por ejemplo, del río, cuando llega a un recodo y va dando vueltas, vemos que horas y horas, plumas, hojas, van rodando, 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 haciendo los mismos movimientos de forma muy bien equilibradas y formando en distintas distancias, paralelos, dando vueltas. Cuando el agua nunca es la misma, siempre es nueva, la del río que va viniendo, pero por el recodo que se ha formado en las presiones que forman a su entorno, van formando lo que se llama un continuo
retorno, hondo retorno, y desde cercanos a más lejanos van formando unas ondas correspondientes. También vemos, por ejemplo, en la campana del bingo, que las bolas entran a presión, que presionan el aire, van rodando, repiquetea el aire de una bola a otra, ruedan entre ellas, no se tocan y se van barajando para así ir combinando las numeraciones que correspondan a cada una de estas bolas, que servirán para el bingo, para los premios. Entonces vamos viendo que estas presiones tienen esta particularidad no solamente de hacer ir a la misma velocidad y a misma distancia, sino también, pero de otra forma, de forma rotativa, debido a las presiones correspondientes. Y así los planetas tenemos, los satélites en torno a los planetas en torno a las estrellas en torno, porque el Sol también da vueltas a la galaxia, en torno a las galaxias, y las galaxias en torno a ellas mismas, que se van comprimiendo y alargando sus brazos. Y, por lo tanto, es muy importante y es muy interesante conocer los efectos de la presión universal gravitatoria en todo el universo. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición, encantado de podérselo explicar, y solo me llaman por teléfono, me envían una carta, serán correspondidos. Les interesa un libro, estamos para servirle. No dude ni un solo instante que yo estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias.